Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el que trataremos el tema de sucesiones. ¿Qué son? ¿Acaso existe algo llamado así? Vamos a averiguarlo. Las sucesiones, en verdad, las sucesiones son un conjunto de elementos que sea finito o infinito. ¿A qué se refiere eso? O sea, que es un conjunto de números, letras, términos, según lo que estemos manejando, que cuando dice finito quiere decir que tiene un inicio y tiene un final. Muy bien. O hay otros que tienen, por ejemplo, un inicio, pero no tienen un final. Se extienden infinitamente. O sea, se extienden hasta tener muchísimos términos, demasiados. Demasiados, por ejemplo, tener, digamos, una sucesión de los números naturales, por ejemplo, que pueden ser considerados una sucesión. Sería el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y siga. Y siga todos los montones de números que existen. Porque algo muy bonito de los números es que los números son infinitos, o por así decirlo, que nunca se acaban, que por más grande que sea, van a seguir existiendo más números, más y más y más y más. También las sucesiones, en este caso, siguen un orden establecido, o sea, por más que queramos intentarlo, va a haber un orden. Por ejemplo, los números naturales, que se pueden considerar sucesión, el orden es que para poder hallar el siguiente hay que sumarle uno al anterior. O sea, por ejemplo, uno más uno nos da 2, el segundo número natural. 2 más uno nos da 3, el tercer número natural. 3 más uno nos da 4, que es el cuarto número natural, y siga. Y siga así infinitamente. Entonces, es algo bonito de las matemáticas, que es que siempre van a tener ese orden. Siempre van a estar ordenadas de una manera perfecta. También nos podemos preguntar cuántos tipos de sucesiones existen. Aunque existen muchos, por ejemplo, les puse dos ejemplitos, las acotadas y las divergentes, que eso por ahora, las acotadas es como que tiene un inicio, digamos, que tienen como un límite, ya eso es un tema como el cálculo, que tienen como, que empieza desde aquí y puede que termine aquí. Es como que están acotadas, finitas más o menos, o infinitas también. Las acotadas pueden que empiecen por aquí, pero no terminen, o sea, sean infinitos. Las divergentes, no recuerdo bien lo que eran las divergentes, más adelante se los ampliaré. Y en estos videos, en estos primeros videos, nos vamos a centrar en dos, las que son las geométricas y las sucesiones aritméticas. Pero también entra ahí, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, ¿por qué se usa geométrico y por qué se usa aritmético? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que la geométrica utiliza algo llamado razón, que ya se los ampliaré. Y la aritmética, algo llamado diferencia, pero ya el tema de la aritmética es para otro video. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón en una sucesión? Porque la razón, sabemos que la razón puede ser la razón entre A y B. La razón entre A y B es esto, A sobre B. Otra cosa es decir la razón entre B y A, que sería esto. Y sabemos que estas dos cosas son diferentes. Porque no es lo mismo tener 3 sobre 5 a 5 sobre 3. Eso es diferente. Pero muy bien, sigamos. Ahora sí, la razón. La razón es una constante. ¿A qué me refiero con constante? Cuando digo constante se refiere que es el mismo número. Por más que sean muchos tipos de aplicaciones, va a ser el mismo número. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es una constante. 9,8 metros. Ya se las copio. Y una vez hago un poquito de física, podemos ver esto. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es una aceleración. Eso es aceleración. Y por más usted se pare esa es la gravedad en la Tierra. Por cualquier punto en el que se pare usted en la Tierra, aunque va a variar un poquitico, siempre va a estar en 9,8. 9,8 digamos en Los Ángeles, 9,8 en Bello, 9,8 en París, 9,8 en demás países, en demás lugares de los países.
que aunque pueden tener más altitud o menor altitud que otros, casi siempre va a ser la misma, ya que se necesita una diferencia muy grande para que esa gravedad cambie. Por ejemplo, entre más nos acercamos al centro de la Tierra, más pequeña es. O grande, no recuerdo. La verdad, eso se me escapa ese datico en este momento. Pero bueno, sigamos. Que estamos hablando de matemáticas, no de física. Bueno, como les decía, la razón es una constante que nos sirve para hallar los términos de una sucesión geométrica. La manera de usarla es multiplicar el término anterior por la razón para obtener el siguiente término. O sea, como así. Les explico. Aquí les traigo un ejemplito. Tenemos una sucesión geométrica donde el primer término es 4. Hay que saber leer muy bien los datos, ya que eso nos va a servir para la próxima. Tenemos una sucesión geométrica donde el primer término es 4, la razón es 3 cuartos. ¿Cuánto vale el segundo término? Entonces, según lo que les estuve diciendo, que la forma de hallar el segundo término es multiplicar el primer término por la razón, o el término anterior por la razón para hallar el siguiente término. Ya les voy a mostrar unas formulitas que todo se hace con fórmula. Entonces multiplicamos el primer término, que es 4, lo multiplicamos por 3 cuartos, que es la razón. Y esto nos da esto, ¿cuánto nos da? En este caso vemos que se pueden simplificar aquí. 4 se simplifica con 4. Entonces aquí, ¿qué nos dio? Ah, nos dio 3. O sea que el segundo término vale 3. Velo, yo no sabía. Por ejemplo aquí, miren esto. En esta de aquí, un momento yo hago zoom. En esta de aquí, ¿qué término sigue? O sea, otra forma de hallar así que nos dan, por ejemplo, la sucesión, nos dan una parte de la sucesión y nos dicen y nos piden qué término sigue, podemos hacer esto. Primero hay que hallar la razón. Pero ¿cómo hallamos la razón? La forma de hallar la razón es coger un término y dividirlo entre el anterior. O sea, me explico, sería 15, un término, dividido 75. Y esa es la razón. Y esto nos da, esto nos da un quinto. ¿Un quinto? ¿Sí da? Sí da un quinto. Sí, da un quinto. Muy bien. Pero, por ejemplo, hagámoslo con otro. Digamos, cojamos el 75 en este caso. Por ejemplo, cogemos aquí el 75 y lo dividimos entre esto. Veamos a ver si da lo mismo. Si da lo mismo, quiere decir que sí funciona. Si da diferente, quiere decir que cometimos un error. Y tranquilos, que cometer errores, mucho en matemáticas es común. No es algo raro, no es algo que sea, digamos, extraño. Porque el ser humano comete errores. Y pues no estamos libres de eso. Entonces veamos a ver. Entonces, por ejemplo, cojamos la calculadora. Que por ejemplo ese no me lo sé. Por ejemplo, me dio 75 dividido 375, me dio 0,2. Pero por ejemplo, yo sé que 0,2 es, por ejemplo, yo sé que 0,2 es un quinto. Pero yo cómo sé eso? Porque es que yo lo que hice aquí fue que 0,2 lo multipliqué por 10. Lo multipliqué por 10. Y esto me dio 2. Pero como multipliqué por 10, también tengo que dividir entre 10. Y si simplificamos, ¿eso cuánto me dio? Eso me dio un quinto. Porque 10 tiene segunda. Y 2 también tiene segunda. Entonces 10 dividido 2 da 5. Y 2 dividido 2 da 1. Entonces sigamos. Un quinto. Miren que nos dio lo mismo. Entonces como ya hallamos la razón, ahora lo que hay que hacer es que multiplicamos el 15. Ay, un momentico, yo corro aquí esto. Muy bien. Tenemos que multiplicamos el 15 por ese 1.5. Dice que 1.5, 1 sobre 5. Ahí se ve todo raro. No sé por qué se ve así. ¿Y esto cuánto nos da? Pues, momento, yo me corro. Por ejemplo, miren, 15 por un quinto. Esto nos da, simplifiquemos primero porque se puede simplificar. 15
y 5 se simplifican. O sea, 15 tiene quinta, ¿sí? Nos da 3. Y 5 tiene quinta, claro, nos da 1. Entonces sería 3 por 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1. O sea que el resultado es 1. ¿Qué es 1? Es 3 por 1, que es 3. Quise decir. Eso fue que me equivoqué ahí con eso. O sea que el siguiente término, el término que nos sigue, es 3. Muy bien, muy bien. Ahora, es lo que venía. Para esto hay fórmulas. Por ejemplo, nos dicen que la fórmula explícita, ¿cómo así que explícita? Es cuando queremos hallar un término cualquiera. El término que tú quieras. Por ejemplo, puede ser el término 5, el término 90, aunque ya hay, entre más grande, más se va volviendo un poquito más complejo. El término un millonésimo también puede ser posible, pero como les decía, entre más grande, más complejo, porque se vuelve el número. Como es multiplicando, el número se vuelve o muy grande o se vuelve muy pequeño. Depende de la razón, porque la razón es la que estamos elevando. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos de la fórmula explícita, porque hay que aprender a diferenciar entre la explícita y la recursiva. Por ejemplo, la explícita lo que nos dice es que el término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos el primer término. El primer término, que es igual a 4, por ejemplo. La razón que es igual a 2, por ejemplo. Y nos piden hallar el término, octavo. Nos piden, por ejemplo, hallar el término número 8. Entonces, la forma para poder hallarlo, un momentico, la forma para poder hallarlo sería el término octavo, que es el que nos están pidiendo. O sea, A8 es igual al primer término, que vale 4, multiplicado por la razón que nos dicen que es 2, elevado a la n-1. Pero es que esa n, ¿qué es? Se van a preguntar ustedes. ¿Esa n qué es? Esa n es el número del término que nos piden. O sea, por ejemplo, si aquí hay un 8, la n vale 8. Si ahí hubiera un 7, la n vale 7. O sea, la n siempre va a ser el número del término que nos piden. Esa sería 2 a la 8 menos 1. Siempre es a la menos 1. ¿Pero por qué a la menos 1? Porque es que este de aquí es el primer término. O sea, la razón es para hallar términos. Entonces, si lo multiplicáramos por 2 elevado a la 8, eso sería como adicionarle un término de más. Porque si tenemos el primer término, si multiplicamos por 2, nos da 8, que sería el segundo término. Si multiplicamos otra vez por 2, nos da 16, que sería el tercer término. Y si seguimos así multiplicando por 8, multiplicando por 2, 8 veces, serían 9 términos. 9 términos. Y ahí estaríamos dando un dato erróneo, porque nos están pidiendo es 8. Por eso siempre, eso es un poquito enredado, pero siempre se multiplica es por n, se multiplica por la razón a la n-1, siempre. Van a haber otros casos, por ejemplo, en el que se eleva a la n, pero se divide entre la razón. Pero eso ya es un poquito de propiedades de la potenciación, que en el próximo video se las explicaré un poquito más a fondo. Entonces sigamos. Entonces, en lo que estábamos sería que el término octavo, aquí nos dice que el término octavo es igual a 4 multiplicado por 2 elevado a la 7, porque 8 menos 1 da 7. Entonces, por ejemplo, eso es un número muy grande. Entonces, vámonos, por ejemplo, a la calculadora. Que aquí muchas veces vamos a necesitar la calculadora porque es que van a haber números muy grandes. Por ejemplo, a mí me han tocado en tareas números elevados a la 99, a la 100, números muy grandes. Entonces, vámonos para la calculadora. Hola de nuevo, ¿cómo están? Entonces, por ejemplo, lo que nos decía el problema antes era que 4, nos decía que 4
por 2 a la 7. Entonces, ingresémoslo. Sería 4 por 2 elevado a la 7. Esto quiere decir que el que estamos elevando a la 7 es el 2. Otra forma de copiarlo sería 4 por, abro paréntesis, 2 elevado a la 7. ¿Cuánto nos da eso? ¡Ay! Nos da 512. Hagámoslo, por ejemplo, de la otra forma. Aquí ese paréntesis quiere decir que solo queremos que eleve el 2. Porque, por ejemplo, si hubiéramos hecho esto, digamos, por ejemplo, 4 por 2 elevado a la 7, eso es erróneo. Porque es que miren todo el número tan grande, porque es que ese 7 se está dividiendo tanto para el 4 como para el 2. Esas son propiedades de la potenciación y la multiplicación. O por ejemplo, 4 por 2 elevado a la 7 también da 512. Pero es mejor colocarle siempre el paréntesis, o sea, 4 por 2 elevado a la 7. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué tal les parece? Me parece muy bien. Entonces podríamos decir ya pasémonos otra vez para la pizarra. Entonces quiere decir que el término octavo o el A8 es igual ¿a cuánto? A 512. Muy bien. Pienso que está entendible. Si algo me preguntan por interno, los que tengan mi número, los que no, lo dejan en los comentarios si tienen más dudas. Por ejemplo, en la fórmula recursiva de la sucesión geométrica. Esta es una fórmula más sencilla, un poquito más vaga, pero que nos puede sacar en ocasiones en apuros. Por ejemplo, nos dicen, eh, tenemos el término, espérate un momento, el término 15, el término quinceavo, que es igual a 64, por ejemplo. La razón que es igual a 3. Entonces nos van a pedir hallar el término decimosexto. El término decimosexto. En estos casos no tenemos el primer término. Entonces, por así decirlo, esta fórmula se dañó porque es que hallar el primer término es difícil, porque habría que hacer unos cálculos ahí muy malucos. O sea, se puede, pero como es 16, habría que dividir 64 entre 3, lo que nos dio entre 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta dividirlo 14 veces. O sea, dividir lo que nos da entre 3, entre 3, entre 3, entre 3, entre 3, o puede ser directamente 64 sobre 3 a la 14. ¿Pero por qué? Porque es que, como no nos dan el primer término, digo, como estamos en el término 15 y queremos hallar el término 1, entonces tenemos que dividir entre la razón. Dividir entre la razón y siga, y siga, y siga, y siga 14 veces. Y obviamente eso es extenuante porque es que no, el ser humano en ocasiones no tiene tiempo. En las evaluaciones no te van a dar, por ejemplo, el tiempo para hacer todo eso, no. Necesitamos fórmula porque es que la matemática, la física, lo bonito es que es fórmula, pura fórmula que te resuelve en la vida. Entonces, por ejemplo, aquí el término A16. El término A16 es igual al término 15, que sería 64, multiplicado por la razón, que es 3. Y esto nos da, a ver, 128, eso nos da 190, yo no sé, eso nos da 192. 192, de un momento yo compruebo con calculadora, 64 por 3, sí, 192. O sea que el término decimosexto es 192. Y ya, no es como ni tan complicado esto. Entonces, por ahora, un abrazo y nos vemos la próxima clase. Ya saben, si tienen más dudas, si tienen más problemitas, así que quieran que les ayude a resolver, me avisan. Y por ejemplo, aquí les quiero dejar una tareita antes de irnos.
Antes de irnos, quiero dejarles una tareita. Ya se la voy a escribir. Una tareita donde nos den que el término 15, por ejemplo, el término 15, no, el término 15 no, ya está muy gastado. El término 17, queremos hallarlo. Pero para eso nos dan la razón, que es igual a 5 sobre 6, y nos dan el primer término, que es, digamos, 9, por ejemplo, 9. También nos dan, por ejemplo, esta sucesión. 3,6,12,36, puntos suspensivos. ¿Qué término sigue? Espera, 36, no quise decir, aquí no era 36, sino 24. Muy bien. Es sencillita, esa es sencilla porque se puede identificar ahí mismo. Les quiero dejar otra, por ejemplo, nos dan el término, no, por ejemplo, F, también se puede usar con F. El F13, que nos dicen que vale 156, por ejemplo. Nos dan el término 14avo. El término 14avo es, por ejemplo, digamos, yo no sé. Ayúdenme a ver. Ya sé. Que nos dan, por ejemplo, que es 312. Ay, no lo hundí aquí. Que nos dan, por ejemplo, que es 312. Entonces nos piden hallar la razón. Ya saben. Recuerden que la razón es, es un término dividido el anterior. Ya ahí les di la pista de cómo hacerlo. Ya estos 3 ejercicios por ahora, para que descansen y nos vemos la próxima clase. Bye bye.